Bueno, después de haber visto los fundamentos de la web, en el primero de los vídeos, y luego las tecnologías de la web de los datos, que constituirán la base de cualquier proyecto que la aplique, ahora pasaremos a ver ejemplos que motivan las tecnologías de la web de los datos, ejemplos de este tipo de proyectos que las aplican y de cómo se motiva y qué tipo de problemas resuelven de los que nos encontramos en la actualidad. El punto de partida sería pues cómo funciona la web de los documentos tradicional, la que estamos acostumbrados a experimentar cuando navegamos a través de la web. Básicamente tenemos que en prácticamente todas las páginas web, que no sean puramente documentación estática, se alimentan normalmente de algún tipo de base de datos a la que se accede para recuperar la información. Por ejemplo, si estamos viendo la ficha de un producto en una tienda online, pues a recuperar información sobre ese producto o también pues su precio, el stock, etcétera, etcétera. Toda esa información se combina para formar parte de lo que sería la plantilla de la página web que se generará. Como hemos visto, pues es acabar de construir el HTML que tendrá pues ciertos en la plantilla del HTML tendrá ciertos huecos donde pondremos los datos sobre ese producto en particular que estamos recogiendo desde la base de datos. Y esta información, este HTML, se enviará finalmente al cliente, al navegador del cliente, para que pueda disfrutar de ese contenido a través de su navegador y pueda ir a través de los enlaces navegando por diferentes productos, o incluso pues realizando otros tipos de acciones como podría ser incluso la compra. Como hemos visto, este modelo ha tenido mucho éxito y en la actualidad pues tenemos que la web llega prácticamente a todos los lugares del planeta donde pueda llegar Internet y que han proliferado muchísimo la cantidad de datos que se mueven, la cantidad de sitios web, la cantidad de documentos disponibles a través de la web. Pero es simplemente lo que ha sucedido hasta ahora ha sido básicamente ir replicando este modelo básico y el resultado es que tenemos un sistema en el que al final la información la estamos viendo a través de la ventana que sería el navegador. Vemos a través de esa ventana unos datos que están normalmente pues eso, almacenados en bases de datos conectadas a esos servidores web, pero esos datos quedan totalmente aislados, separados de los potenciales usuarios, podemos decir que quedan como cautivos, digamos, restringidos a esos silos de datos y resulta muy difícil de acceder a esa información, a esos datos de otra manera que no sea a través de las páginas web que están ya preparadas para mostrar esos datos. Pero que una vez que los datos se transforman para presentarlos y mostrarlos por pantalla, se pierde todo el significado que pudiesen tener por venir de una columna que se llama precio dentro de una tabla producto. Esa información no queda representada en la página web. Entonces perdemos toda esa riqueza de la información y pasa a ser simplemente pues lo que vemos y que digamos esa página, esa web que está pensada para los consumidores que sean personas que navegan a través de la web, pero que como hemos visto, dado el gran volumen de información que hay, pues ya no damos abasto y necesitamos el soporte de mecanismos automatizados que puedan hacer un trato de la información más inteligente. Eso también lo podemos ver en el contexto de la web social, por ejemplo. Es un caso pues, que se ha criticado bastante, el tema de los silos de datos, porque las empresas que, digamos, hacen un uso intensivo de los datos personales de los usuarios, normalmente pues eso, en las redes sociales, al final lo que están haciendo es recogiendo esa gran cantidad de datos, manteniéndola, digamos, ahí aislada en sus propios silos de datos y beneficiándose de toda esa información, incluso llegando al punto de que esa información generada por los propios usuarios les es difícil a los propios usuarios poder disponer de ella y si por ejemplo quieren dejar de disfrutar de uno de estos servicios poder garantizar que se elimina o que
aparte de eliminarse de ese servicio, ¿no? De esa red social, el usuario sea capaz de descargarlos y llevarse esos datos a otra red social. Un caso, digamos, reciente que he experimentado yo mismo es el caso de Flickr, que es un servicio web, ya lleva muchos años por parte de Yahoo, que era para almacenar fotos, en el que había conseguido, almacenado durante muchos años pues gran cantidad de fotos, era gratuito, ahora ha pasado a ser de pago, ya no es de Yahoo, y básicamente, pues, digamos, mi intención era pues poder sacar mis fotos de Flickr y llevármelas a otro servicio, como podría ser, por ejemplo, Amazon Prime, que me permite cargar todas las fotos que quiera, sin ningún tipo de coste adicional. En este caso, pues sí que es verdad que me he podido descargar las fotos a nivel de ficheros individuales, pero toda la información de cómo estaban organizadas esas fotos en álbumes, si tenían anotaciones de dónde se habían tomado, de quién aparecían esas fotos, cualquier otra información o lo que se llaman metadatos adicionales a las fotos, no he tenido manera de poderlos descargar de Flickr y cargar de una manera fácil a Amazon Prime. Y aquí tenemos otro ejemplo pues, de un silo de datos, ¿vale? Digamos, ya les interesa pues, hacer justamente esto a las empresas de las redes sociales, un poco poner barreras para que no podamos mover fácilmente los datos de un servicio a otro, ¿vale? Cuando realmente somos nosotros los que hemos generado esos datos. Ahora más recientemente con normativas como la de protección de datos personales a nivel europeo ha cambiado un poco la cosa y ahora sí que, digamos, por lo menos tenemos la posibilidad de descargarnos los datos en todos los casos. Podemos ir, por ejemplo, ahora mismo a Facebook y pedir que queremos descargarnos todo lo que tengan sobre nosotros, pero igualmente sigue el mismo problema de que esas descargas, digamos, hacen en formatos totalmente propietarios a través de interfaces de programación que nos piden o requieren que vayamos caso por caso procesando esos datos, como me ha pasado a mí con las fotos, y que no sea fácil realmente la portabilidad de los datos de un servicio a otro. Y esto mismo también pasa dentro incluso de las empresas, de las organizaciones, que, digamos, incluso en este caso, pues ya los departamentos se constituyen como silos de datos, ¿no? En cada departamento, pues a lo mejor tiene diferentes tecnologías de bases de datos, unos utilizan Excel, otros utilizan Access, otros utilizan algún tipo de base como MySQL, ¿no? Entonces, resulta también muy complicado en estos casos el poder conectar la información de un departamento a otro. Por ejemplo, imaginemos que queremos conectar los datos que tenemos en el departamento de ventas con los datos de las campañas de marketing que se han realizado, que también desde el departamento de marketing, pues resulta muy difícil poder conectar esos datos que seguramente están en formatos diferentes, utilizan bases de datos diferentes, para poder hacer estudios como lo que veíamos, ¿no? de cómo afecta las campañas de marketing a cómo están evolucionando las ventas. Entonces aquí lo interesante sería poder tener un formato común de datos entre las diferentes partes de la empresa, de manera que resultase muy fácil integrarlo. Aquí pues, las soluciones actuales se basan básicamente en cosas como los data lakes de Big Data, pero como hemos visto, a la larga resulta difícil de mantener porque es muy fácil perder la pista el significado de los datos, quién los ha colocado, en qué tabla están dentro de ese lago de datos que empieza rápidamente a ser difícil de manejar. Pues este también sería un contexto en el que las tecnologías de la web de los datos nos podrían incluso ayudar, no solamente en el ámbito de la web, sino también en el ámbito de intranets o en el interior de una empresa, de una organización, también podemos utilizar estas tecnologías. Normalmente la aproximación que nos encontramos para consumir los datos de diferentes fuentes de datos y poderlos integrar es una aproximación, la que es común ahora en la web 2.0 sobre todo, es la basada en las APIs, en las interfaces de programación de aplicaciones, que incluyen también muchas veces pues, formatos de intercambio de datos, como cuál es el formato de los datos que se intercambian a través de esas interfaces, e incluso también herramientas de integración de datos que un poco intentan a veces facilitar. Pero siempre nos encontramos con el problema de que no acostumbran a ser soluciones estándar, son ante soluciones propietarias, que cada empresa pues, publica los datos y los pone a disposición
de sus usuarios o de otros servicios de una manera totalmente propietaria, que requiere pues, que aquel que vaya a consumir esos datos pues tenga que hacer un desarrollo totalmente ad hoc, digamos, preparado justamente para ese tipo de integración y que no se pueda reutilizar pues, integraciones que se hayan hecho previas. Y esto impone o comporta un problema de escalabilidad y de mantenibilidad de esa integración de datos, porque a medida que vamos acumulando fuentes de datos que necesitemos integrar, pues nos va a resultar cada vez más difícil escalar la solución, porque requerirá pues, repetir el esfuerzo nuevamente, y la mantenibilidad también en el sentido de que si hay algún cambio en esas APIs, pues tendremos que cambiar y ajustar nuestra programación a la nueva situación. Incluso podemos encontrarnos con situaciones más complejas todavía en las que no hay ni siquiera APIs, no existe una forma de acceder a los datos desde el exterior, y en esos casos pues se imponen soluciones como por ejemplo el web scraping, que es atacar directamente las páginas HTML, por ejemplo pues de una tienda online como veíamos al principio, y intentar extraer del propio HTML pues, los datos de los productos que se quieran, por ejemplo, comparar, ¿vale? Si estamos pensando en, por ejemplo, un comparador de precios, como podría ser la página web rastreator.com, pues en su caso la solución que tienen que hacer si quieren comparar, por ejemplo, precios de tarifas de eléctricas o de seguros de diferentes eh, sistemas digamos que están vendiendo esos productos, pues tienen la gran complejidad de que o esas empresas están ofreciendo los datos de sus productos a través de alguna API, que lo hace un poquito más sencillo, pero igualmente pues tendremos que programar cómo integramos los datos de diferentes APIs, o directamente tendremos que hacer scraping, extraer los datos de pues, el precio de los diferentes productos, las condiciones a partir de la página HTML, y aquí incluso el problema de la mantenibilidad es más grave porque a poco que pues, se haya un cambio de diseño de esa página web, se cambie el formato, la forma de presentar la información, el web scraping, que es dependiente de la estructura del HTML que se está publicando, pues dejaría de funcionar. ¿Vale? Entonces, supone un gran esfuerzo, lo que se llama el mashup, la combinación, extraer los datos de diferentes APIs o a través de scrapping e integrarlos. Y este caso muy similar también nos lo podemos encontrar también en el caso de la banca, los nuevos servicios de fintech que están apareciendo, que lo que hacen es un poco permitirnos tener una visión global de nuestras finanzas, accediendo pues, a las diferentes páginas web de los diferentes bancos en los que podamos tener productos financieros. Y en este caso pues, nos encontramos en la misma situación. Estas aplicaciones fintech están utilizando APIs o web scraping para poder acceder a los datos de nuestras cuentas y podernos ofrecer una visión global. Y también es un gran esfuerzo el poder hacer esa integración. La propuesta que vemos en estos casos, y que es el tipo de problema que normalmente solucionaremos con la web de los datos, es tanto en el contexto de toda la web como también en el contexto de organizaciones, es el poder publicar esos datos no a través de APIs y formatos propietarios o a través de páginas HTML que tengamos que hacer web scraping, sino que los publicamos como datos semánticos utilizando las tecnologías que hemos visto, fundamentalmente pues RDF, URIs, ¿vale? Accesibles a través de HTTP, preferiblemente enlazados en el sentido de que los datos hacen referencia a través de URIs a otros recursos que también podremos mediante HTTP recuperar para ir, digamos, recuperando la información a medida que la vamos necesitando. Y en estos casos, pues si publicamos los datos de esta manera, podemos utilizar todas las tecnologías de web de los datos, incluyendo las de tecnologías de web semántica, para facilitar luego la integración de estos datos. Incluso datos que nuestra aplicación no haya visto previamente, se pueden llegar a integrar en gran medida gracias a la información que a través de ontologías o vocabularios que describen esos datos nos permitirían razonar sobre ellos y hacer deducciones de que dos recursos, por ejemplo, están haciendo referencia al mismo concepto. Esta idea la podemos ver en el marco de la evolución de la web, desde la versión inicial que veíamos al principio de este tema,
la web 1.0, una web de documentos, pasando por la web 2.0, que se ha convertido básicamente en una web de aplicaciones, donde realmente tenemos en muchos casos que la parte web es básicamente una API, una interfaz de programación que ofrece ciertos formatos propietarios de datos, cierta forma, digamos, específica o que requiere pues, cierta documentación de cómo acceder a esos datos, y por encima nos encontramos muchas veces pues, aplicaciones web o incluso aplicaciones para móviles que consumen esas APIs y ofrecen servicios a veces de valor añadido por combinar diferentes APIs. Y aquí incluso podríamos encontrarnos cosas, pues, por ejemplo, Facebook, que tiene, pues, aparte de su página web, tiene también la aplicación para dispositivos móviles que a su vez pues, está consumiendo la API de Facebook para poder acceder a todos los datos que están, digamos, al final alojados en las bases de datos de Facebook. Y por último veríamos la web 3.0, la web de los datos, de la que estamos presentando en este primer tema, como una web en la que realmente tendríamos documentos también, pero dentro de esos documentos tendríamos referencias a todos los conceptos de que se tratan en esos documentos, las relaciones entre ellos, ¿vale? De manera que podríamos ir construyendo una visión global a través de la web, no de un único servidor web, sino que podría cruzar esa frontera, de manera que nos sería mucho más fácil integrar los datos, por ejemplo, comparando los precios en diferentes páginas web, porque esas páginas web, a través de APIs que ofrecen los datos, pero en formato, por ejemplo, RDF, o a través de otras opciones de publicación de datos semánticos que veremos en próximos temas, nos facilitaría mucho el poder trabajar no a nivel ni de documentos ni de APIs, sino ya a nivel directamente de los propios datos e integrarlos desde diferentes fuentes. Todas estas tecnologías, como hemos ido comentando, tienen un gran valor añadido a la hora de publicar datos y de hecho pues ya digamos, están activas desde hace unos años y ya se pueden digamos, ver los resultados de las posibilidades de estas tecnologías en diferentes ámbitos. Es difícil determinar realmente el tamaño que tiene la web de los datos, pero si nos centramos en la parte que está disponible de forma abierta y enlazada, digamos que es más fácil de acceder a esos datos porque están disponibles sin ningún tipo de licencia, lo que se denomina los datos abiertos enlazados, que son datos abiertos bajo licencias que nos permiten su reutilización de manera abierta y también pues que están basados en tecnología de web de los datos que nos permite enlazar diferentes conjuntos de datos entre ellos. Pues hay iniciativas como la Linked Open Data Cloud, que sería pues la nube de datos abiertos enlazados, en la que tenemos más de 1300 conjuntos de datos diferentes, que se llaman lo que tenemos aquí dibujados en la parte derecha. Aquí pues justo en el centro tendríamos uno de los conjuntos de datos básicos, que sería el de la DBpedia, que está generado, es la versión de datos enlazados de web de los datos de la Wikipedia, y muchos otros conjuntos de datos y cómo están interconectados entre ellos. Por ejemplo, los de color rojo son fundamentalmente del ámbito de salud y medicina, y muchos otros conjuntos de datos de diferentes ámbitos que veremos a continuación, que vienen normalmente de portales de datos abiertos de iniciativas gubernamentales. Aquí tenemos una representación de mayor tamaño de la nube de datos enlazados. Para poder publicar en la web de los datos enlazados, que sería una forma, digamos, de publicar la web de los datos, pero con el valor añadido de que no publicamos un conjunto de datos de manera aislada, sino que lo conectamos con otros que existan para que sea más fácil llegar a ellos y también a beneficiarse del valor de otros conjuntos de datos que ya existan. Básicamente lo que tendremos que hacer es utilizar las tecnologías que ya hemos ido viendo, utilizar URIs para identificar todos los recursos, como hemos visto. Normalmente en este caso se recomienda que las URIs sean HTTP, es decir, URLs, para que podamos hacer un GET y recuperar más datos sobre ese recurso, ¿vale? De manera que las URIs nos están identificando recursos y cuando hacemos un GET a esa URL,
incluso lo podemos hacer desde nuestro propio navegador, pues lo que nos va a dar es tripletas en RDF que nos describen ese recurso y a su vez esas tripletas estarán basadas en URIs que podremos seguir todos esos enlaces para ir recuperando datos sobre ellos. Bueno, entonces, siguiendo estos principios, se consigue realmente tener un sistema de web de los datos que sea realmente global, interconectado, de manera que nosotros podamos ir navegando por esos diferentes conjuntos de datos para recuperar la información que nos interese en cada caso. Y de esta manera estamos aprovechando ya directamente toda la infraestructura que ya teníamos de la web, pero en este caso aplicándola no a documentos, sino a los datos. Estos principios se están utilizando, por ejemplo, ya mucho en el ámbito de los portales de datos abiertos. De hecho, existe una, digamos, como una clasificación por niveles que intenta un poco dar una visión de la calidad de un portal de datos abiertos respecto a la facilidad que existe para reutilizar esos datos. El principio básico aquí sería, cuando tenemos simplemente una estrella, sería el nivel mínimo de portal de datos abiertos, sería cuando publicamos datos en la web, en cualquier formato, bajo una licencia abierta, es decir, que está permitiendo la reutilización sin condiciones o como mucho simplemente requiriendo que se atribuya, que se cite a la fuente. Una estrella sería cuando estamos simplemente publicando esos datos, pero no estamos utilizando un formato que facilite su reutilización. Por ejemplo, un PDF, podríamos, por ejemplo, publicar las cuentas, los contratos, las licitaciones que está haciendo un ayuntamiento. Un portal de datos abiertos sería típicamente en ese ámbito, por temas de transparencia. Y pues si lo hacemos como PDF, el problema es que es difícil de un agente externo poder verificar, por ejemplo, las cuentas de ese ayuntamiento de una manera fácil y medianamente automatizada. Es un proceso normalmente bastante manual, hay que extraer los datos de los documentos PDF, las tablas con esas licitaciones, etcétera, etcétera. Un nivel más por encima sería si publicamos, por ejemplo, pues esas licitaciones, pero lo hacemos utilizando algún formato de datos estructurados, ni que sea, por ejemplo, pues un Excel, ¿vale? En vez de una tabla escaneada dentro de un PDF, que sea un Excel que nos facilita mucho poder acceder a esos datos, porque ya tenemos los números, las cuentas ahí disponibles. Un nivel por encima, 3 estrellas, sería si además utilizamos un formato que no sea propietario. En vez de publicarlo un fichero en Excel, estamos publicando un fichero ya separado por comas, CSV, Comma Separated Values, que es un formato no propietario que nos permite al final almacenar también tablas tipo Excel. Y digamos que ya un nivel más por encima ya estaríamos entrando en el uso de tecnologías de web de los datos. Si en vez de utilizar pues valores, imaginaos que alguna de esas celdas pues de esa tabla Excel o CSV que hemos visto con anterioridad de las licitaciones, pues es el enlace pues al nombre de las empresas que han ganado esa licitación. Digamos, eso puede resultar ambiguo si hay en diferentes partes del país o incluso en diferentes países empresas con el mismo nombre. Aquí pues sería interesante, si no disponemos de identificadores fáciles, utilizar URIs para poder identificar esas diferentes empresas basadas pues, en identificadores que ya existan, pero convertidos en URIs y representada toda esa información utilizando RDF para que sea mucho más fácil procesar los datos. Y ya el último nivel, sería las 5 estrellas, sería cuando además intentamos, además de utilizar URIs y RDF, intentamos que los recursos, algunos de los recursos en nuestros datos que estamos publicando como datos abiertos, estén además enlazados a otros conjuntos de datos externos. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos que las empresas que han participado en la licitación tienen sede social en ciertas ciudades, en vez de inventarnos la URI para esas ciudades, inventarnos una versión propia de las ciudades, de las URIs, en este caso, pues intentemos reutilizar, si ya existe algún conjunto de datos que nos describe, nos da información sobre esas ciudades, pues reutilizamos las URIs de esas ciudades. Porque normalmente, por ejemplo, podremos encontrarnos que esos conjuntos de datos, si reutilizamos la URI de la ciudad que existe allí, pues ya a lo mejor tienen información geográfica o dentro de qué provincia está, de qué estado.
y toda esa información no tendremos que repetirla nosotros y además al poderla reutilizar podremos dar mucho más valor añadido, por ejemplo, el que se pueda incluso mostrar en un mapa todas esas empresas a las que han participado en las licitaciones. Pues entonces, eso sería el último nivel de datos abiertos. Y este tipo de tecnologías que hemos ido viendo las podemos encontrar en muchos de los portales de datos abiertos actuales. Por ejemplo, aquí tenemos el catálogo de datos abiertos del gobierno de España. Podemos ver aquí que, por ejemplo, tenemos organizados por diferentes categorías los conjuntos de datos, en más de 16.000 conjuntos de datos que están publicados en este portal. Por ejemplo, aquí tenemos relacionados con temas turísticos, tenemos conjuntos de datos sobre los observatorios de la fauna en la provincia de Cádiz, ¿vale? O sobre los senderos también en la misma provincia. Y vemos que pues, todos estos formatos o estos ficheros están en diferentes formatos de datos disponibles para descargar, pensando pues, que sea lo máximo de reutilizable. Entonces, por ejemplo, tenemos CSV, que sería, pues ya tenemos ahí 3 estrellas, ¿vale? Pero también tenemos formatos basados en RDF, que están, digamos, después serializados de diferente manera. Tenemos RDF Turtle, RDF N3, RDF XML, todos estos ya serían como mínimo 4 estrellas. Habría que analizar los datos y después están también enlazados a otros conjuntos, pero ya por el hecho de utilizar RDF podemos ver que aquí tendríamos ya incluso 4 estrellas el nivel de datos de estos conjuntos. Aquí pues la idea es que fuese fácil reutilizar, si estamos por ejemplo haciendo algún tipo de recomendador turístico para la gente que quiera hacer turismo en la naturaleza y queremos combinar información sobre alojamientos rurales o turísticos o ecológicos y que lo podamos conectar, oferta turística que hay en esa zona alrededor de esos alojamientos, en vez de tener que nosotros hacer todo el esfuerzo de documentar o recuperar esos datos de diferentes fuentes. Si están como datos abiertos y además en este tipo de formatos, como mínimo pues de 4 estrellas, nos sería muy fácil integrar esos datos que tenemos de alojamientos con la de los observatorios, los senderos que hay cercanos a ese alojamiento y poder de una manera más fácil construir un recomendador que ya incluso nos organice, ¿no?, excursiones y actividades a realizar junto con ese pack turístico del alojamiento. Igual que aquí tenemos el portal a nivel de español, de datos abiertos, también tenemos el portal de datos abiertos de la Unión Europea, ¿vale? Es decir, de las instituciones de la Unión Europea. En este caso, pues podemos ver que se hace mención a cosas, pues como hemos visto, el linked data, que serían los datos enlazados, ¿vale? También tenemos pues, más de 11.500 conjuntos de datos disponibles, ¿vale? También muchos de estos pues, están publicados utilizando tecnologías de web de los datos. Y es incluso más evidente en el portal de datos europeos a nivel europeo, que lo que hace es integrar los datos que hay en diferentes portales de diferentes países de la Unión Europea. Aquí ya tenemos pues, prácticamente 800.000 conjuntos de datos de diferentes países, en diferentes formatos. Pero aquí también podemos ver pues, que se hace referencia a tecnologías de web de los datos, como por ejemplo tenemos un punto SparkQL para poder hacer consultas, es el lenguaje de consultas que vimos para hacer consultas en la web de los datos, digamos, sería el equivalente de SQL en las bases de datos relacionales. Pues es un portal pues, que también, como podemos ver, ofrece parte de esos datos, por lo menos utilizando tecnología de web de los datos. Y siguiendo pues, con ejemplos prácticos o de aplicación de tecnologías de web de los datos, para acabar esta introducción, ya pues yendo más a iniciativas más o menos, digamos, privadas o a nivel, digamos, más comercial, nos podemos encontrar también un ejemplo clásico de uso de tecnologías de web de los datos, que es el de la página web de música de la BBC. En este caso, cuando quisieron reformar su página web, una opción pues era, digamos, uno de los objetivos era poder tener, digamos, información sobre todos los artistas que se ponen música de ellos en las diferentes emisoras de la BBC.
y una opción pues era pues, intentar generar ellos mismos toda esa información, pero digamos en el ámbito, en aquella época pues esa ya incipiente web de los datos, se observó pues, que existían conjuntos de datos, de hecho formaban parte de la Linked Data Cloud que hemos visto anteriormente, el diagrama ese de todos los conjuntos de datos interconectados entre ellos, e identificaron en esa nube una serie de conjuntos de datos que tenían ya información sobre música, sobre artistas, que les resultaría muy útil para poder construir su página web. Entonces identificaron, por ejemplo, la DBpedia, que es la versión de web de los datos de la Wikipedia. En este caso, pues identificaron pues, que ahí había muchas información sobre diferentes artistas, bibliografías de ellos. Otro conjunto de datos de la iniciativa Music Brains, que tenía pues, información ya más a nivel de discos, canciones en cada disco, dónde se habían publicado esos discos, en qué países, cuál duración de cada una de esas pistas, etcétera, etcétera. O The Last FM, también con información relacionada pues eso, con canciones y sus artistas, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues identificaron estas fuentes y eso les facilitó muchísimo el poder organizar su página web, ir agregando toda esa información para cada artista, irla conectando pues con su música, con otros artistas que habían colaborado con ellos a lo mejor en alguno de sus discos, etcétera, etcétera, y presentarse toda esa información combinada con en qué cadena de la BBC puedes escuchar música de este artista. ¿Vale? Aquí, pues, como todos estos conjuntos de datos, como hemos visto, que forman parte de esta nube de datos abiertos enlazados, son datos abiertos, pues aquí básicamente la iniciativa por su parte fue pues, citar ese origen de los datos y también el contribuir a mantenerlos. Entonces, como podéis ver aquí, también hay un conjunto de datos ahora que forma parte de esta nube, que es justamente el conjunto de datos generado por la propia BBC, BBC Music, marcado en rojo, que básicamente es toda la parte, digamos, de los datos que han desarrollado ellos basados en lo que han ido extrayendo de los otros conjuntos, no repetirlo, conectar pues siempre que fuese posible pues, a la Wikipedia o a Music Brains para no repetir los datos, pero las cosas adicionales que ellos fueron generando, como estaban basadas en conjuntos de datos abiertos, pues también ofrecerlos como datos abiertos. E incluso cuando detectaban pues, errores en las biografías de alguno de estos artistas, corregirlas en la Wikipedia para que esos datos se reflejasen también en la Wikipedia. Y entonces aquí pues se organizó en cierta medida pues un ecosistema, el beneficio mutuo por parte de la BBC, ayudar a mantener los datos, que además pues estaba reutilizando pues de una manera gratuita. Entonces la manera pues, que la BBC estaba dando valor de vuelta a estas iniciativas de datos abiertos. Y aquí pues, se estableció realmente una simbiosis en el sentido de poder reutilizar datos abiertos ya existentes, pero a la vez mejorar su calidad a través de su uso y explotación, ¿vale? Lo que facilita que más datos abiertos se puedan publicar, pues, como en este caso, pues, con la contribución de su propio conjunto de datos a la nube, el BBC Music. ¿Vale? Como hemos visto, podríamos resumir ya llegado a este punto y digamos haciéndolo particular para el caso de la BBC, los beneficios que ellos vieron a la hora de utilizar datos enlazados, datos de la web de los datos, tecnologías de la web de los datos. Para ellos, pues esto suponía que toda la información de esas fuentes de datos abiertas públicas que suponían fuentes que ellos que podían reutilizar directamente, pues que la reutilización era muy sencilla porque era simplemente una agregación totalmente dinámica, ir cargando esos datos y combinándolos para formar pues, el grafo, porque al final todo esto son tripletas, simplemente se van agregando, combinando y se va construyendo cada vez un grafo más complejo. Al no ver tablas ni estructuras rígidas, como pasa con las bases de datos relacionales, el modelo es mucho más flexible y la agregación es simplemente combinar las tripletas de las diferentes fuentes. Para ellos no era necesario pues, implementar soluciones mucho más complejas, como podría ser screen scraping, ir a páginas web de los diferentes artistas e intentar extraer de allí información sobre su biografía o discografía. Tampoco tener que desarrollar APIs propietarias
que fuesen pues, a diferentes sitios web, que cada uno requería implementaciones ad hoc en cada caso y totalmente propietarias, pues ese coste también desaparecía. Además, al tener estos datos de forma abierta, pues los costes también eran mucho más bajos y el acceso a ellos pues era a través de lo que podríamos llamar una especie de API universal que es HTTP, es decir, simplemente haciendo un GET a los recursos, a las tripletas que queremos cargar, o como hemos utilizado tecnologías como SparkQL, pues se podían cargar, filtrar y combinar esos datos. Los datos se mantenían también al día por parte de la comunidad que ya los estaba manteniendo como parte de esas iniciativas de datos abiertos. Y la comunidad, pues, digamos, la BBC pasaba también a formar parte de esa comunidad y de ese ecosistema en simbiosis, porque en el momento que la BBC y sus, digamos, editores se convertían también en contribuidores de esos conjuntos de datos, pues también ayudaban a mantenerlos y digamos que todos se beneficiaban de este proceso. A escalas mucho más grandes podemos seguir viendo otros ejemplos también de aplicación de tecnologías de web de los datos, particularmente el proyecto OpenFacts, Facts, digamos en este caso con PH porque viene de la palabra pharma, digamos todo el mundo de las farmacéuticas fundamentalmente. Y esta iniciativa lo que hace es combinar diferentes iniciativas que existían previamente por diferentes, digamos, empresas, organizaciones que habían ido recopilando datos farmacológicos y físico-químicos de medicamentos, de proteínas, de genes, de procesos biológicos e intentar combinar todos esos conjuntos de datos y aquí realmente pues, se ha conseguido un conjunto de datos enorme con más de 3.000 millones de tripletas de sujeto, predicado, objeto como hemos ido viendo que además facilitan la integración de esos diferentes conjuntos de datos y nos permiten tener una visión mucho más detallada porque nos conectan, por ejemplo, pues, las proteínas con los procesos biológicos y las especies animales digamos, en las que están involucrados esas proteínas, esos procesos biológicos y a su vez conectado pues, los medicamentos o los compuestos químicos que componen esos medicamentos que afectan esos procesos biológicos o tienen algún tipo de influencia sobre esas proteínas o genes. La idea es que se pueda combinar toda esa información y aquí pues la motivación principal de toda esta industria farmacéutica era pues que los costes de desarrollo de los medicamentos estaban o están creciendo muy rápido, cada vez es más costoso y por el hecho de poder combinar pues, toda esa información que han ido recopilando las diferentes empresas y organizaciones involucradas, pues todas se beneficiaban de poder, digamos, realizar entonces procesos como el poder monitorizar los artículos científicos que se van publicando sobre diferentes tipos de análisis clínicos que involucren ciertos compuestos químicos, ¿no? Entonces, les es mucho más fácil, si están estudiando cierto medicamento, poder identificar en toda la bibliografía que se está publicando de una manera mucho más automatizada cualquier tipo de artículo que les pueda servir para simplificar o para, digamos, tener información que les reduzca los costes de desarrollo de los medicamentos. Y otro ejemplo, bueno, estos son capturas de pantallas de herramientas basadas en esta organización y en esta iniciativa que combinan estos datos farmacéuticos con los diferentes compuestos químicos y cómo están conectados con los otros conjuntos de datos sobre proteínas, sobre genes, etcétera, etcétera. Y lo que comentaba es la otra iniciativa, digamos, también muy relevante y de gran alcance, que también utiliza tecnologías de web de los datos, es la que se denomina FIBO, que viene de Financial Industry Business Ontology, es una ontología para la industria financiera y es de hecho una iniciativa de la propia industria que lo que está buscando es facilitar, digamos, después de la gran crisis del sistema financiero y de que los reguladores han impuesto pues que tengan que ir haciendo reports, informes periódicos sobre el estado pues, financiero del banco
cada vez, digamos, más exigentes, los costes y las dificultades para poder generar esas visiones globales del estado financiero del banco, pues ha llevado a la industria a intentar definir un estándar de cómo se describen, cuál es el significado, qué es digamos, lo que significa pues esos diferentes términos cada vez más complejos dentro de la industria financiera, que ya no solo incluye pues, productos financieros básicos, sino derivados que cada vez, digamos, hacen más complejo reconocer las implicaciones que tienen en las cuentas. Pues el poder formalizar a nivel pues, de conocimiento a través de una ontología toda esa información financiera de manera que sea mucho más fácil, incluso dentro de la propia organización, dentro del propio banco, integrar los datos que tienen las diferentes divisiones para poder generar esa visión global de cuál es el estado financiero del banco y también pues cuando esa información se tiene que intercambiar con otras instituciones o con las autoridades regulatorias, pues que no haya ningún tipo de ambigüedad en los datos, que todo el mundo tenga claro pues cuando se está refiriendo a algún tipo de derivado, pues cómo formará parte de esta ontología y estará bien especificado qué quiere decir ese derivado, pues resulte mucho más fácil la comunicación, la generación de esos informes, el nivel de transparencia que se alcance.